Este es el segundo papel que estoy haciendo hoy y otra vez quiero agradecerles por estar aquí conmigo. Yo soy Rick Stewart y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estos son mis pensamientos. He puesto en un papel sobre el asunto de profetas desde Adán hasta Enoch, Noé, hasta nuestro día, y qué significa profeta y qué valor tienen y por qué necesitamos tenerlos. Y otra vez gracias por escuchar mi español, pero mi propósito es de enseñar un poco más sobre esta parte del Evangelio y ojalá que es agradable para ustedes. Y gracias por escuchar esto. Y ahora voy a ir al papel y no va a ver mi cara y va a ver el papel y las escrituras. Chao. Otra vez estoy aquí, es Rick Stewart, y este papel es sobre profetas, mensajeros de Dios y el fundamento de la Biblia, porque los profetas son los que escribieron todo lo que tenemos en la Biblia. Entonces, el propósito de este papel es hablar sobre todos los profetas desde el principio, la razón que necesitamos profetas, que hacen, cómo son llamados, y si necesitamos un profeta en nuestros días, y vamos a empezar aquí. Entonces, en el último video que hicimos, hablamos más sobre Dios y sus planeos para esta creación de la tierra. Pero el Dios preparando así todas las cosas para la gran prueba que tendríamos que pasar al nacer nosotros para estar aquí en esta tierra. Y a propósito, nuestro Padre Celestial no dejaría a sus hijos abandonados, porque desde el principio ha elegido profetas o testigos especiales. Testigos especiales que ellos hablan con Dios, ¿ok? Y lo dan lo que ellos reciben de Dios a la humanidad. Y que testifican de Él, de Jesucristo o de Dios, y guiaron a todos sus hijos. Estos hombres eran fieles seguidores de Dios antes de su nacimiento. Entonces, antes de nacer como bebé, ellos fueron elegidos de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Y fueron elegidos por Dios para ser sus testigos aquí en la tierra. Y leamos aquí, y quiero mencionar que en verde, cuando lo vea en verde, es de la perla de gran precio de las escrituras, y cuando es en azul, más abajo, es del Nuevo Testamento de la Biblia, o de la Biblia. Entonces Abraham 3. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchos de los nobles y grandes. Y ya hablé de esto en el otro video, pero otra vez quiero recordarles que Dios llamó nobles y grandes para guiar a su iglesia y a guiar la humanidad. No estoy hablando de los que son guiándonos tal vez en nuestros países o en empresas, este tipo de cosas. Es más profetas es que él está hablando aquí. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellos y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y Abraham, como sabemos, era uno de los más importantes profetas de la Biblia. Y su hijo era Isaac, y el hijo de Isaac era Jacob. Y su nombre fue cambiado por Dios de ser Isaac. Y de allá tenemos los tribus de Israel y todo esto. Pero en otro video vamos a hablar un poco más de esto. Pero lo importante aquí es que Dios dijo a Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Estos hombres escogidos y preparados por Dios veían con sus ojos las cosas que Dios les mostraba. Escribían todo lo que veían para la humanidad,
y pudiera seguir al Señor, para que la humanidad pudiera seguir al Señor. Entonces el propósito de los profetas es de ayudar a nosotros a regresar a Dios y seguirle en esta vida. Dios siempre llama a los profetas para revelarles su voluntad para su pueblo. En Amos, en la antigua parte de la Biblia, en el Viejo Testamento, Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Que quiere decir que el Señor siempre va a comunicar con el hombre si el hombre está dispuesto a escuchar por sus profetas para revelar lo que va a acontecer o a pasar en la tierra. A lo largo de toda la historia del mundo, el Señor siempre ha elegido profetas para enseñar a las personas quién es Dios, en cómo entender quién es Dios y cuál es su voluntad para sus hijos. Estos hombres como Moisés, Noé, Abraham, Samuel, Elías, Juan el Bautista, estos nombres son personas que ustedes pueden tal vez recordar del Antiguo Testamento de la Biblia y Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Y fueron seleccionados por Dios y llevados por Él para cumplir con sus asignaciones o llamamientos aquí en la tierra. Muchos de los profetas hablaron con Dios cara a cara, como un hombre le habla a otro. Luego comunicaron su voluntad y enseñanzas al resto de la humanidad o a aquellos que los escucharían. No fueron seleccionados debido a sus riquezas, poder en el mundo, popularidad, títulos universitarios o basado en cualquier otra consideración hecha por el hombre. Dios los eligió para actuar como profetas para su pueblo, incluso antes de que lleguen a este mundo, antes de llegar a este mundo, dejando la vida con Dios como espíritu y naciendo como seres mortales entre nosotros. Entonces, como Jesucristo, ¿okay? Que Él salió Él fue el único hijo de Dios, bueno, nacido directamente de Dios y con María. Pero todos los profetas nacieron en este mundo, pero fueron seleccionados antes de nacer. Y de recordar que Dios seleccionó a estos hombres no por su posición, muchas veces eran de las familias muy pobres o familias no con muchas oportunidades en el mundo, pero fueron escogidos por la calidad de sus espíritus y sus deseos de seguir a Dios. En Jeremías en el Antiguo Testamento de la Biblia, leemos: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Dios está hablando, Jehová está hablando con Jeremías y diciéndole que antes de ser creado ni formado en el vientre, que él conoció a Jeremías. Entonces este quiere decir que Jeremías vivía antes de nacer en este mundo como un espíritu, y el Señor lo seleccionó para ser un profeta a las naciones. Los profetas fueron elegidos para su función como los mensajeros de Dios, y en este mundo incluso antes de que el ser humano fuera colocado sobre esta tierra. Y en el principio fueron elegidos debido a la grandeza de sus espíritus, ya que Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él eligió a sus hijos más obedientes y humildes para que fueran sus portavoces en esta tierra. En pocas ocasiones en la historia del mundo, la humanidad realmente ha escuchado a los profetas que se han enviado, haciendo como o mismo a las palabras de Dios, les habló a través de estos siervos escogidos. La mayoría del tiempo no era así, que las personas escuchaban. La mayoría del tiempo esos profetas eran rechazados por las personas del mundo, por su propia gente, las personas que dijeron que querían hacer, o sus padres querían hacer convenios con Dios,
cuando lleguen a su tiempo, cuando un profeta estaba entre ellos, ellos decían, no queremos escucharle, no queremos obedecer estas cosas, él es un idiota, no creo en lo que él está diciendo. Ya que no obedecían el consejo de Dios, daba para ellos mediante ellos. La mayoría de los profetas tuvieron que huir por sus vidas después de dar su mensaje, ya que la palabra de Dios nunca ha sido popular en este mundo. Muchos de los profetas fueron ejecutados por el testimonio que compartieron con el pueblo, manifestando la voluntad del Señor. Y eso era la carta común para un profeta, era de ser rechazado y tener que luchar para que no quitaran la vida. En cada ocasión que Dios ha enviado a un profeta para sacar a los hombres de las tinieblas, del pecado y el error, los hombres a menudo han escuchado y obedecido por un tiempo, pero al final rechazan el mensaje de Dios. Entonces voy a hablar un poco de esto, que desde Adán hasta ahora hemos hecho ciclos en varias cosas, pero hay un ciclo también de luz y tinieblas. Y es muy importante que nosotros sabemos de esto, de que los hombres han vivido en tinieblas muchas veces en este mundo sin escuchar nada de Dios, y otras veces la luz de Dios estaba completamente entre ellos. Entonces el rechazo que surge hacia el mensaje de Dios por medio de sus siervos escogidos a través de la rebelión y desobediencia al camino que nos señala el Señor. Entonces el Señor nos señala, este es por su profeta, esta es la manera de caminar en este mundo. Pero por desobediencia y rebelión, las personas no querían obedecerlo, y este se llama apostasía. Esta palabra apostasía quiere decir rebelión y desobediencia completa, no solo de una persona, pero puede ser de una persona, pero normalmente se habla de un pueblo que, que quieren separarse de la palabra del Señor y no quieren escuchar sus profetas. La apostasía es un alejamiento del ser humano de la verdad, y ocurrió muchas veces aún desde los días de Adán hasta los días de Jesucristo. En los días de Noé, el pueblo era tan malvado que solo 8 almas se salvaron del diluvio. Y después del diluvio, la familia de Noé gradualmente se alejó de Dios, de sus padres, y poco a poco se alejó también de la verdad, buscando dioses falsos. Y en el tiempo de Noé, solo 8 almas fueron salvados del agua, aunque Noé predicó por más que 300 años al pueblo y diciéndoles, no, sigue así, no haga esto, y pero ellos no querían escuchar, y él fue rechazado. Entonces, cada vez que las personas se apartan de Dios, hay obscuridad. Y obscuridad viene por apostasía o rebelión. Cuando el hombre ha tenido suficiente obscuridad en su vida, o cuando un pueblo ha tenido suficiente obscuridad en su vida, y comienza a buscar ayuda para escapar estas tinieblas, busca elevarse, y al hacerlo descubre que Dios siempre está ahí. Entonces, Dios está ahí, es que nosotros, no es que Dios se separa de nosotros, es que nosotros como pueblos nos separamos de Dios. Entonces, otra vez Dios, cuando las personas ya están listos de escucharlo, otra vez Él está listo, y de nuevo Él mandó un nuevo profeta. Pero Él está esperando que nosotros podamos extenderle a nuestra también. Cada vez que la humanidad ha pasado de estar en la oscuridad espiritual a la luz de Dios, se llama dispensación. Entonces, la caída de la luz se llama apostasía, y el regreso a la luz más o menos es llamado una dispensación, cuando la luz entra al mundo otra vez para el pueblo de Dios. El periodo de tiempo de cada dispensación ha variado en el mundo desde el principio, pero el ciclo es lo mismo en cada uno. Entonces a veces es 300 años, a veces es 500, a veces es 1000 años o un poco más.
pero el ciclo es lo mismo en cada uno. Las personas caen en pecado, las personas sufren las consecuencias de estar en las tinieblas y las personas invocan a Dios. Dios les envía su luz y conocimiento a través de un profeta. Y las personas siguen la luz del Señor por un tiempo. Pero luego las personas, tal vez no en la vida de este primer profeta, pero los profetas que siguen durante esta dispensación, las personas empiezan a no escuchar las personas elegidas por Dios. Pero luego las personas vuelven a buscar el placer en el mundo, en lo mundano, y olvidándose de Dios. Dios envía más profetas para advertir de la oscuridad que va a venir y las consecuencias del pecado. Pero el hombre ignora o mata a los profetas, y Dios se lleva a sus profetas y no llama más. Y su voz, la oscuridad vuelve, y así sucesivamente. Entonces, se pasa hay 7 ciclos de esto que ha pasado todavía hasta ahora en el mundo. Y vamos a repasar sobre estos 7 dispensaciones. Okay. Y como noto aquí, 6 de estas dispensaciones y los líderes de estas dispensaciones se podemos encontrar registrada en la Biblia. Adán y Eva. Okay. Adán cayó, pero Adán era el primer profeta llamado por Dios en este mundo. Okay. Aunque él cayó y apartándose de la luz de Dios, porque él estaba viviendo hablando con Dios cuando quería. Y él trajo la muerte al mundo. Pero hablamos de esta luz. Es que yo quiero hablar de esta luz. Luz y tinieblas. Entonces, mientras que estamos pasando en esto, piensa en luz y piensa en tinieblas. ¿Y qué pasó para proporcionar cada uno de ellos? En el jardín caminaba y hablaba con Dios. Adán y Eva, los dos, hablaban con Dios y caminaban con Él. Él y Eva se casaron por la mano de Dios. ¿Okay? Entonces Él estaba entre ellos. No tenemos idea de la cantidad de tiempo que pasaron en el jardín, pero al final cayeron debido a su transgresión. Adán y Eva después de la caída buscaron a Dios por muchos años. Y todos dicen cosas malas contra Eva, pero ella era una de las mejores mujeres que han vivido en este mundo. Y si no fuera por ella, probablemente no estaríamos aquí, porque Adán probablemente seguiría no jugando golf, porque no tenían golf, pero haciendo la pesca o contando sus árboles o lo que a los hombres les gusta hacer, pero probablemente Adán no estaba tan animado de tener niños y hacer estas cosas como Eva. Pero de todos modos, los dos escogieron de salir de este lugar donde estaban con Dios. Entonces, pero cuando ellos salieron de ahí y cayeron ya establecieron este mundo, ellos construyeron un altar y ofrecieron sacrificios como el Señor había mandado a ellos. Pero después de algún tiempo un ángel, y no sabemos, puede ser que era 200 o 300 años, no sabemos cuánto tiempo, un ángel se apareció a Adán y dijo, entonces voy a leer esa escritura, se encuentra en Moisés 5. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me mandó. Entonces el ángel le habló diciendo, esto es una semejanza del sacrificio de unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Entonces el sacrificio que ellos estaban haciendo con cordero era semejanza del sacrificio de Jesucristo que claro que no pasó en este es 4.000 años antes de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Pero como él va a ser llamado un profeta pueden ver el futuro. ¿Okay? Y por consiguiente harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo y te arrepentirás y invocarás o te arrepentirás
y invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y en este día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo, soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedes ser redimido. Y también todo el género humano, si cuantos querían. Entonces, si queremos regresar a Dios, Él quiere que nosotros estemos regresando a Él. Si queremos desobedecer y no regresar, Él nos permite hacer esto también. Entonces, los que quieren regresar, Él está mostrando a Adán el camino. Y Adán bendijo a Dios en este día y fue lleno del Espíritu. Y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra del futuro, diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se ha abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Entonces él, en lugar de pensar es un desastre de salir del jardín y estar en este mundo, él está con el conocimiento de Dios, que todo va a ser bien, y del Salvador que va a venir y todo lo que va a pasar. Él está agradeciendo en completo a su Dios por la oportunidad de estar en esta vida. Así que Adán fue llamado como primer profeta y la cabeza de su dispensación y la cabeza de este mundo, la primera dispensación. Pero Enoch, okay, entonces lo que pasa es, después de Adán vivía casi 1000 años en estos días, pero él tenía muchos hijos y hijas, y sabemos que Caín salió, mató a su hermano, y salió mucha gente de donde vivía Adán y Eva, porque ellos eran más cuidando sus rebaños y vivían afuera de las ciudades, pero los Caín, los que seguían a él, hicieron ciudades y tenían las cosas de la ciudad. Entonces los hijos de Adán y sus nietos y bisnietos y todo esto, muchos de ellos no querían estar en el camino de Dios, y preferían ellos la ciudad y la vida de la ciudad y las cosas que tienen para tomar y toda la vida que hay allá. Pero Enoch viene, creo que era 7 generaciones después de Adán. Pero Enoch fue llamado como profeta, y él es cabeza de nueva dispensación, porque la luz había caído. La mayoría de los hijos de Adán habían seguido las cosas malas. Y Enoch fue llamado, y es interesante que era un joven, ¿okay? Tal vez tenía 50, 60 años, pero en estos días era joven. Pero él no sentía que era capaz de ser profeta, aunque el Señor lo llamó. Los hijos de Adán, en el transcurso de casi 1000 años, como estuve diciendo, se habían topado con la oscuridad. Entonces Dios llamó a Enoch para restaurar el conocimiento de Dios. Esto inició la segunda dispensación. Muchos siguieron a Enoch, muchas personas, pero la mayoría no lo hizo, y fueron a la guerra contra Enoch y su pueblo, hasta que el Señor se llevó a este pueblo para que no podían encontrarlos. Okay, fueron sacados, no sé, de la tierra, pero fueron sacados, y la oscuridad se instaló. Entonces Enoch, uno de sus hijos, se quedó, y Enoch y este hijo tenía un hijo que se llamaba Noé. Y Noé era la tercera dispensación, pero vamos a leer esa escritura que se encuentra en Moisés 6 sobre Enoch. Y aconteció que Enoch viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía, Enoch, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles, arrepentíos, porque así dice el Señor, estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira
está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones y sus oídos se han estorvecido y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el fin del día en que los creé, del día de Adán, se han desviado y me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas, y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente, se han juramentado contra sí, y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos, y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Y este es el decreto que he enviado, y de mi propia boca, desde el principio del mundo, desde la fundación de y lo he decretado por boca de mis siervos, los profetas, tus padres, Adán y los que venían después de Adán, tal como ha de ser enviado al mundo hasta sus confines. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a la tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿Por qué se ha hallado gracia ante tu vista? Si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, y por cuanto soy tardo en la habla, entonces no podía hablar, porque soy tu siervo. Entonces él era muy humilde. Entonces no, él hacer un llamado de como sea un profeta, no estaba diciendo, excelente, yo soy lo mejor para esta situación y gracias por dármelo. No, él está diciendo, a mí, habla serio, ¿no? Yo no puedo hablar bien, soy jovencito, las personas no van a creer en mí, okay. Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que yo te he mandado, y ningún hombre te herirá, nadie va a ser capaz de matarla. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Entonces Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, y va a usar a este hombre, aunque Él pensó que no era preparado. Y di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios, el Señor, que os hizo. Es muy parecido de otro versículo muy popular en la Biblia. Entonces, elegir este día quién va a servir a Dios, de Joshua en el tiempo de Moisés. He aquí, pero por mi casa vamos a servir a Dios. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, y por consiguiente justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí y yo en ti, y por tanto anda conmigo. Entonces el Señor está pidiendo esto, diciendo a su profeta de andar con el Señor, y Él ofrece lo mismo a nosotros por medio de sus profetas, de mostrarnos el camino para que nosotros podamos andar con el Señor. Y el Señor habló a Enoc y le dijo: úñete los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo, y vio los espíritus que Dios había creado. También vio las cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Okay. Alguien que podía ver cosas que los ojos naturales no se pueden ver, es un vidente, es parte de ser un profeta. Y sucedió que uno salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas y a los lugares altos, y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras de este pueblo. Y todos los hombres se ofendían por causa de él. Es interesante, ¿no? Él fue llamado por Dios, y él hizo exactamente que el Señor lo mandó, y fue a predicar a los pueblos. Y ellos rechazaron a él, y no solo rechazaron, eran ofendidos
por causa de él. Pero no eran ofendidos por causa de Enoch, fueron ofendidos por el Señor, por su propio Dios, por su Padre. Entonces el Padre está diciendo, este es lo que quiero por medio de su profeta, pero ellos están diciendo, no voy a hacer esto, no quiero hacerlo. Entonces llegamos al tiempo de Noé y ya sabemos lo que pasa con Noé y hundación del mundo, pero él predicó al pueblo por más que 300 años, Noé, advirtiendo de la destrucción por venir si el pueblo no se arrepentía. Incluso algunos de sus propios hijos y nietos no escucharon. Claro que algunos de ellos se entraron a la barca, a la arca, pero solo 3 con sus esposas. Cuando las puertas se sellaron en el arca, solo había 8 almas a bordo, el resto pereció. Este es en Moisés 8. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Entonces, los que escuchan al Señor y siguen su camino se llaman hijos de Dios. Y como yo dije en los otros videos, somos hijos o somos bastardos, y eso mucho mejor para nosotros si llegamos a ser sus hijos. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas y según su elección. Y el Señor dijo a Noé, las hijas de tus hijos se han vendido. Entonces en lugar de quedar con el pueblo santo y siguiendo al Señor, estas hijas bellas han casado con hombres del mundo que no querían seguir al Señor. Y por lo que he aquí, mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aun como fue en el principio. Y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá, y sin embargo serán sus días 120 años. Y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Entonces, sabemos que las aguas sí vinieron y fueron destruidos este pueblo. Y unos profetas vio a Dios llorando, ¿okay? Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué lloras sobre estos almas que fueron destruidos? Y el Señor dijo, son mi pueblo, son mi pueblo. Y él sintió malísimo por lo que ellos pasó con ellos, pero era la voluntad de Dios, y ellos tenían muchísimas noticias de muchos profetas, pero no querían cambiar, porque si hubiera cambiado, no hubieran sido muertos por la inundación del aguas, porque el Señor estaba dándoles la oportunidad de no ser matados por las aguas. Y también en nuestros días el Señor está preparando para su segunda venida, y Él quiere que nosotros también estemos fieles a Él para no ser destruidos antes de su venida. En Abraham, entonces después de la inundación, cuando salieron de la arca, del barco, okay, Abraham y sus hijos se separaron y se fueron a diferentes lugares para restaurar otra vez humanidad aquí en la tierra. Pero después de un tiempo, Noé, claro que él y sus hijos eran creyentes, pero después de unas generaciones otra vez llegaron a tener tinieblas, otra vez porque la gente empezaron a construir la para llegar a los cielos, y no querían y querían lo que leí, ellos querían construir un torre para que el Señor no pudo mandar a matarlos por las aguas otra vez, y por eso que el Señor cambió las lenguas de todo el mundo para que no podían planear estas cosas contra él. Pero de todos modos, después de unas generaciones cayeron otra vez en tinieblas.
Y Abraham es jefe, no jefe, él es no patriarca, pero es el primer profeta que recibió la luz para empezar la cuarta dispensación. Él restauró la verdad una vez más en su día, pero su familia, después de unas pocas generaciones, cayó en muchos errores durante el tiempo que vivieron en Egipto y cayó en la esclavitud y la obscuridad. Ustedes probablemente han visto las películas de Disney y de los cines que han hecho sobre Moisés y Abraham y José que fue vendido a Egipto y todo esto, pero es este tiempo. Pero después de Abraham, Isaac y Jacob, que eran muy justos y profetas, llega y José, que también siguió como profeta. Después de esto, se cayeron en error otra vez hasta que viene Moisés. Pero vamos a ver lo que dice el Señor a Abraham. Y recuerde otra vez, como estuve diciendo, que la luz, el Señor está hablando de cada uno de estos principales profetas de cada dispensación, hablando cara a cara o mostrándoles todos los cielos y todas las cosas para otra vez restaurar la luz y conocimiento de Dios. Mas yo, Abraham y Lot, el hijo de mi hermano, oramos al Señor, y el Señor se me apareció y me dijo, levántate y toma a Lot contigo, porque se me ha propuesto sacarte de Harán. Harán es donde ellos estaban viviendo. A hacer de ti un ministro para llevar mi nombre en una tierra extraña, que daré por posesión sempiterna a los de tu descendencia después de ti, cuando escuchen mi voz. Y es importante esta parte que dice, cuando escuchen mi voz. Siempre fueron protegidos cuando escuchaban el voz del Señor. Y sin escucharlo no tenían promesa y normalmente tenían guerras y muchísimos problemas. Porque yo soy el Señor tu Dios, yo habito en el cielo y la tierra es el estrado de mis pies. Extiendo mi mano sobre el mar y obedece mi voz. Hago que el viento y el fuego me sean por carro, y a las montañas digo, idos de aquí, y aquí se los lleva el torbellino en un instante, repentinamente. Entonces, cuando el Señor dice a cualquier cosa en el mundo, haga así o haga allá, de los, no hombres, pero del mar o de cualquier lugar, se obedece. Igual como pasó cuando Jesucristo estaba caminando en el mar, ¿okay? Y también o cuando Moisés apartó el mar para el paso de Egipto para los de Israel de escapar. Entonces el Señor puede hacer lo que quiere con este tierra porque es de Él. Jehová es mi nombre y conozco el fin de este principio, por lo tanto te cubriré con mi mano. Y te haré de ti una nación grande, y bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones. Y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciben este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se llevarán y bendecirán como padre de ellos. Entonces, Abraham es conocido como padre de las naciones. Casi todos aun los musulmanes y los judíos y los cristianos ven a Abraham como la cabeza. ¿Okay? Entonces la promesa de Abraham era grande, y él tiene muy buen reconocimiento de muchas naciones por esto, porque era hombre buenísimo. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldiciré a los que te maldijeren. Y a ti, es decir, en tu sacerdocio. Entonces él está hablando de que Abraham como profeta tenía sacerdocio, como todos los profetas. Y
y en tu descendencia, es decir, en tu sacerdocio, pues te promete que en ti continuará este derecho, el derecho del sacerdocio, y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, con las bendiciones de salvación, sí, de la vida eterna. Y después de que el Señor hubo cesado de hablarme, retiró su faz de mí, y dije en mi corazón, tu siervo te busco diligentemente, ahora te he hallado. Y ojalá que nosotros podamos buscar al Señor diligentemente también, para que podamos hallarlo también. Pero recuerde que Abraham es tan importante, los templos que son entre los santos de los últimos días, todo depende, todo es basado en las bendiciones de este Abraham. ¿Okay? Entonces, después de Abraham y Isaac, Jacob y José, que fue vendido en Egipto, llegaron otra vez de estar en tinieblas. Empezaron la familia de Israel, empezaban a tomar de las cosas de los egipcios, porque estaban viviendo entre ellos. Y muchos salieron de la verdad, porque los egipcios no tenían sacerdocio entre ellos ni la verdad completa. Entonces, hablamos de este Moisés, ya ustedes como yo he dicho que hay muchas películas sobre él y es famoso, pero él era príncipe de Egipto, pero su madre y padre eran de Israel, ¿okay? De una de las tribus de Israel. Y Moisés pensó que era un Egipto, porque él crecía, su mamá lo mandó en el río y fue rescatado por la hija, creo, de rey de Egipto, y él fue hecho como un príncipe de Egipto. Y tenía todo, riqueza, todas oportunidades, tenía todo, ¿okay? Pero él fue llamado. Okay. Entonces él no era pobre, aunque vino de una familia pobre, pero él creció en riqueza. Pero él fue nombrado para guiar la quinta dispensación por el Señor. Y él tuvo que sufrir, él se fue al desierto, él rechazó o dejó de vivir con sus padres y su familia en Egipto, y no conoció bien a su verdadera familia, porque él nunca vivió él con los pueblos de Israel, que eran los esclavos. Entonces que él salió al desierto, y esto, no voy a entrar mucho en este video en esto, pero tal vez voy a hacer otro sobre Moisés más después. Pero después de liberarlos por los milagros que él hizo, okay, entonces Moisés, a ir al desierto, muchas cosas pasaban, pero él un día fue enfrente con Dios y habló con él, y Dios mandó a Moisés de ayudar a escapar de esclavitud a su pueblo. Pero después de librarlos, trató de enseñar a los tribus de Israel a conocer y seguir a Dios. Él quería presentar Israel a Dios, para a conocer a Dios como Moisés lo conoció. La Biblia dice que Moisés habló a Dios cara a cara, como un hombre habla con otro. Moisés nos dio en los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con Génesis hasta Deuterónimo. El pueblo tenía muchos profetas que continuaron enseñando la luz de Moisés. Okay? Entonces, sobre casi 1000 años, ellos tenían profetas entre ellos: Isaías, Samuel, Jeremías, Malaquías, muchos diferentes profetas entre ellos. Cada generación tenía su profeta para decir el pueblo y los reyes de Israel lo que tenían que hacer. Y entonces Moisés rescató Dios rescató por medio de Moisés el pueblo de la oscuridad y apostasía, y otra vez tenían la luz entre ellos. Y el Antiguo Testamento es principalmente el registro de los profetas que escribieron sobre 1000 años.
En Moisés 1 leemos las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, lo siento otra vez, y dijo a Dios y vio a Dios cara a cara, y habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés, por lo tanto Moisés pudo soportar su presencia. Y Dios habló a Moisés diciendo, he aquí, soy el Señor Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre, porque soy sin principio de días ni fin de años. ¿Y no es esto sin fin? He aquí, tú eres mi hijo. Mira, pues, yo te mostraré las obras de mis manos, pero no todos, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesarán. Por consiguiente, ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver toda mi gloria, y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en la carne sobre la tierra. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito, Jesucristo, que va a venir todavía. Y mi unigénito es y será el Salvador, porque es lleno de gracia y de verdad. Pero aparte de mí no hay Dios, y para mí todas las cosas están presentes, porque todos los conozco. Y ahora bien, he aquí te revelo estas cosas, solo esto, Moisés, hijo mío, porque tú estás en el mundo, y ahora te muestro. Y aconteció que Moisés miró y vio el mundo sobre el cual fue creado, y vio Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, de lo cual grandemente se maravilló y se asombró. Y también dijo que ya sé que yo no soy nada. Pero otra vez un nuevo profeta es llamado de instalar la luz para sacar las tinieblas del pueblo. Entonces, siguiendo esto, tenemos que recordar que esta luz no quedó con los hombres, no porque Dios no quería tener la luz entre nosotros, es porque nosotros no queríamos tener la luz, más o menos, como un pueblo. El Antiguo Testamento de la Biblia está lleno de los testigos de los profetas de Dios y la nación de Israel y Judá. Y sin estos profetas y los escritos de estos hombres, no tendríamos la Biblia. El Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito por los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel por Dios. Dios significa que Dios prevalezca, o aquel que prevalece con Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, para que su pueblo los guiará en sus días. Entonces, lo que nosotros conocemos es, estos libros ya son muy viejos, ¿no? Ya tienen más que 3,000 años de antigüedad. Entonces, a veces sentimos que es un poco difícil entender lo que está escrito en la Biblia, pero tenemos que recordar que estas cosas son muy, muy antiguas, ¿no? Es como no podemos también leer o entender mucho de lo que escribieron los egipcios en estos días. Claro que ya podemos entender lo que escribieron, pero para entender lo que ellos intentaban por su palabra es más difícil, porque no estamos en la sociedad de estos tiempos. Pero recuerdo que el libro de la Biblia fue escrito sobre muchos años por muchos profetas, y Moisés era el primero. Entonces, por lo general, los profetas solo eran enviados a las personas quienes aceptarían al Padre Celestial para ser su único Dios. La única nación en la tierra que hizo un pacto con Dios fueron los tribus de Israel, incluyendo a los judíos. Aunque ahora en estos días hay muchas personas que odian a los judíos, pero no es justo de hacerlo, porque sin los judíos y la nación de Israel no tendríamos, no habría nada de Cristo, no habrá la Biblia. Es completo. Todos los que escribían en la Biblia eran judíos o de tribu de Israel. Y aun Jesucristo vino de esta nación,
y todos los apóstoles. Entonces tenemos que agradecer a los judíos por lo que han hecho para nosotros. Todas las demás razas y pueblos habían rechazado a Dios, el Padre y sus caminos. Ahora bien, las tribus de Israel, incluyendo los judíos, no siempre fueron obedientes. Recuerde que las tribus de Israel son los que vinieron de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado de Israel. Entonces, cuando hablamos de tribus de Israel, estamos hablando de los 12 hijos de Israel o de Jacob y los tribus que vinieron de ellos, de estas familias, estas diferentes familias. Entonces, a veces ellos no eran muy obedientes como nosotros, ¿okay? Y muchos cayeron en el error dejando a su Dios para seguir después a los falsos dioses a sus vecinos. Las calamidades azotaron a la gente cuando no escucharon la voz de advertencia de Dios a través de su profeta. Si uno pudiera resumir la historia de los judíos, esta sería la lección principal. Cuando obedecerían a los profetas que el Señor enviaba, entonces ellos no tenían problemas. Pero cuando ellos desobedecieron, tenían muchísimos problemas como un pueblo. Y es igual que nosotros, cuando desobedecimos y empezamos a pelear con Dios, ¿okay? Entonces Dios les dejó ellos pelear con sus propias batallas y sufrir porque no tenían Dios para sostenerlos. Y entonces ellos perdieron la protección de Dios, porque en el pasado Él siempre había sostenido al pueblo de Israel, igual a Adán, Abraham, Enoch, Noé. Siempre cuando las personas estaban viviendo bajo la protección de Dios, era cuando ellos eran obedientes a Dios. Pero cuando ellos dijeron, ¿sabe qué? Dios, vaya, no quiero nada de ver contigo, porque yo quiero a estos otros dioses del mundo que son hechos bueno, para nosotros en nuestros días son de dinero, pero en estos días allá eran dioses de madera y de roca, porque no podían decir nada. Entonces ellos no querían escuchar a los profetas, entonces Dios tenía que dejarlos para que ellos podían aprender de vivir sin Él. Entonces, misericordiamente, oía sus gritos, ¿okay? Cuando ellos tenían deseos de regresar a Dios, Dios siempre estaba listo para escuchar sus gritos y venía a rescatarlos cuando habían dejado de rebellarse y se acudían humildemente en busca de su ayuda. Entonces esto quiere decir que Dios no va a aceptarnos cuando somos desobedientes, no va a ayudarnos, pero al momento que nosotros decimos, no, lo siento, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar, aunque como nación o individualmente, cuando deseamos cambiar, Él está ahí listo para ayudarnos. Jesucristo, entonces estamos terminando con el tiempo de Moisés, ¿okay? al último profeta de la Biblia, a Malaquías, ¿okay? Y tenemos que recordar que voy a pasar sobre esto, pero recuerden que yo hablé de esto en el último video también, que Malaquías era el último profeta que tenemos sus palabras en la Biblia, en el Viejo Testamento. Y este profeta, Malaquías, era un muy importante profeta, pero ¿qué pasó? Fue rechazado por su pueblo y no hubo más profetas. Por 500 años los judíos no tenían profetas entre ellos. Sí tenían su iglesia, ellos no llamaron iglesia, pero tenían sus lugares para adorar a Dios y creían en Dios todavía, pero no tenían profetas por 500 años. Entonces cuando Cristo vino y Juan el Bautista, este es otra dispensación, porque hubo tinieblas.
los judíos fueron conquistados por los romanos y no eran esclavos, pero no eran tan contentos con sus vidas. Entonces ya vamos a hablar de este Jesucristo, nuestro Dios, pero Jesucristo, porque Él era no es profeta, pero es como profeta. Él era la cabeza de nueva dispensación, la sexta. Y entonces Juan el Bautista y Jesús establecieron el reino de Dios otra vez en la tierra. Él vino a su pueblo, los judíos, y a Israel. Trabajó con un pueblo que estuvo en la oscuridad sin profeta durante 500 años, como mencioné. Muchos lo aceptaron, especialmente entre los pobres y las personas que estaban sufriendo, mientras que muchos no lo hicieron. Entonces hubo un grupo, muchos que aceptaron, que querían escuchar a Salvador y también a Juan el Bautista, pero muchos, especialmente los líderes de los judíos, no quisieran tener nada de ver con ellos, ya que amaban la oscuridad más que la luz. ¿Okay? Y es común por todo, desde Adán hasta ahora. La mayoría de los hombres, y también mujeres a veces, pero los hombres aman más a la oscuridad que a la luz. Y el Hijo de Dios fue rechazado y ejecutado. Y los apóstoles como profetas le sucedieron y fueron rechazados y asesinados por los judíos y los gentiles y los romanos gobernantes. Y tenemos que recordar que cuando Jesucristo fue, no asesinado, pero fue puesto en la cruz y Él dio su vida, tenemos que recordar que solo hubo poquitos creyentes. Aún algunos de sus apóstoles estaban dudosos, como Pedro y otros estaban corriendo, no sabían dónde irse sin tener un pastor para guiarles. Juan, el amado de Cristo, él estaba ahí con la Madre María de Cristo, y Jesucristo de la cruz dijo a Juan que él llevara a su casa a su mamá en su viejez para ayudarla. Entonces, pero ¿cuántas personas estaban ahí creyendo en Cristo cuando Él estuvo en la cruz? Una docena tal vez, 20, 30, pero no eran millares, ¿okay? Porque muchos dudaron por las tinieblas que vinieron cuando mataban a Cristo. Entonces los apóstoles seguían a Cristo. Después de la resurrección de Cristo, Él dio a ellos la autoridad para predicar su evangelio y empezaron de hacerlo en todo el mundo conocido en estos días. Pero ellos también fueron rechazados y asesinados por los judíos, los gentiles y los romanos. Sus verdaderos seguidores también fueron ejecutados. Y es ahí que proviene la frase velas romanas, ya que fueron quemados hasta la muerte. Muchísimos, miles y miles, bastantísimos seguidores de Cristo fueron puestos a la muerte en estos días, por diferentes maneras, pero muchos eran quemados. La oscuridad regresó hasta que el hombre cayó en lo que el mundo llama la edad oscura. ¿Okay? Y la Biblia, aunque no testifica, claro que hay unas palabras sobre esto de Pablo y sobre una tiniebla que va a venir, pero recuerde que el último profeta de escribir en la Biblia era Juan, el amado, y eran más o menos 100 años desde el nacimiento de Cristo. Entonces la iglesia de Jesucristo de estos días cesó con la muerte de los apóstoles. Ya no hubo profetas. Claro que siguieron, todavía hubo unos obispos y hubo todavía unos seguidores de Cristo, pero no hubo nadie con la autoridad del sacerdocio para guiar la iglesia completa. Y la iglesia se cayó en la oscuridad. Y este tiempo, desde 100 años, empezaban aún más y más a entrar en tinieblas, hasta que entraban en esta edad que se llama oscura, conocida en el mundo como la edad oscura. En Marcos, yo quería pasar sobre este punto aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Marcos. Este es la cuenta de cuando fue trasladado a Jesucristo. Y 6 días después,
tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas para ti, y otro para Moisés y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban aterados. Y como nosotros sería lo mismo, a ver, Moisés ya estuvo muerto muchísimos años, y Elías también, para verlos hablando con Jesucristo, y esto era un gran evento. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y no está funcionando bien, pero lo siento. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Okay? Entonces, ¿quién estaba hablando? Tenemos 3 personas en esto. Los apóstoles estaban viendo esto, pero Jesús, Moisés y Elías. ¿Okay? Pero hubo una voz de los cielos, y no era la voz de Jesús, porque él estaba con estos otros profetas y antiguos. Pero entonces hubo una voz. ¿De quién era? Era Dios, el Padre de Jesucristo. Y él está anunciando: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Okay? Es el mismo que vamos a ver cuando continuamos aquí, que un nuevo profeta en nuestros días escuchó lo mismo del Padre. Y de repente, cuando miraron, no vieron más a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Entonces, por los otros profetas, Adán, Enoch, Noé y Abraham y Moisés, ¿okay? Ellos tuvieron experiencias con Jehová o con Jesucristo antes de empezar su misión, antes de empezar el nuevo, dando luz al mundo. Pero con Jesucristo, Él era Dios cuando estuvo aquí, y ya Él estuvo completamente conectado con Dios, el Padre. Entonces Él no necesitaba este transfiguración. No era para pasar unas llaves de cosas a los apóstoles, pero no era para Jesucristo. Él ya supo quién era Él. ¿Okay? Pero los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, ¿okay? Ellos tenían que conocer y tener esta experiencia para ellos, para ser profetas cuando Cristo ya murió, que vamos a pasar muy pronto. Entonces, después de la muerte de Cristo y la muerte de los apóstoles, y este tiempo de obscuridad que pasamos por 1300, 1400 años, va a abrir de nuevo. Dios va a hablar con los hombres otra vez. Entonces la Biblia más o menos testifica de esto, porque la Biblia, no hay más Biblia después de 100 años después de Cristo. Esto quiere decir que no hubo revelación, no hubo hombres con sacerdocio, no hubo nadie que pudo comunicar con Dios. Es por eso que no tenemos escrituras. Y claro que hay muchas iglesias, pero no hubo un profeta. Vamos a hablar de José Smith y la séptima dispensación. La edad oscura había terminado, y el renacimiento trajo el comienzo de una nueva luz en todas las áreas del mundo, no solo en religión, en todo, de conocimiento y el arte. Los grandes líderes religiosos de estos días, más o menos 1400, 1500, 1600 años después de Cristo, no estaban satisfechos de que el hombre estuviera viviendo de acuerdo con la palabra de Dios en la Biblia, porque en estos días empezaban a poner a papel la Biblia, porque por 1500 años solo los sacerdotes de la iglesia de romana, de la católica, solo ellos tenían
la Biblia. Y no era para los demás de tenerlo ni leerlo. Pero con el venido de la habilidad de imprimir libros, fue un señor en Inglaterra y después otros lugares empezaron a poner la Biblia a papel para los demás, para nosotros. ¿Okay? Y muchos de estos hombres que se llaman protestantes porque estaban protestando la Iglesia Católica Romana, que ellos pensaban que no estaba siguiendo las cosas que ellos podían leer en la Biblia. Entonces no quiere decir que la Iglesia Romana era inicuo y todo eso, solo que ellos veían que la Iglesia Católica Romana no estaba viviendo los principios como estaban puestos en la Biblia. Entonces formaron otras nuevas iglesias que se ajustaban más a la Biblia. Y muchos protestantes huyeron de la tiranía y la opresión en Europa con llegada de los peregrinos y los muchos que siguieron a la nueva tierra de América. Este es antes que fue formado lo que nosotros llamamos los Estados Unidos. Es antes de esto, es en 1600 después de Cristo, 1700 años después de Cristo. Llegaron muchos inmigrantes de Europa y formaron muchas iglesias, diferentes iglesias que la católica. Y la formación de los estados. Vamos a hablar de esto en otro video, pero los Estados Unidos se formaron con libertad de religión en 1776. Una fecha muy importante para la iglesia porque ya fue permitido de tener la libertad de religión. ¿Okay? Y este produjo muchas nuevas sectas de religión, muchísimas miles de diferentes sectas de religión ahora en el mundo, pero todos creyendo en la misma Biblia. Y había muchas creencias nuevas, pero ninguna doctrina determinada revelada como Dios no había hablado con el hombre en más de 1500 años. La luz tendría que ser restaurada de nuevo tal como había sucedido muchas otras veces en el pasado. Un joven sin educación de 14 años de edad, desconcertado por las muchas sectas en su área del norte del Estado Unido, del estado de Nueva York, y un parte de su familia, su madre y un parte de su familia se fue a una iglesia, otra parte de su familia de sus hermanos se fueron a otra iglesia y su padre no se juntó con ninguna iglesia, aunque él leyó a su familia la Biblia en casa, pero él no se juntó con otra iglesia. Y José Smith, él no sabía a qué religión él debía juntarse, porque hubo algunos en su pueblo y él no estaba seguro de cuál él debía ponerse. Entonces él decidió, después de intentar por su propia manera, leyendo la Biblia y yendo a cada una de las iglesias para ver cómo se trata la Biblia, él decidió que él no podía por sí mismo entender a qué iglesia era la verdadera. Entonces él decidió, después de leer la Biblia, que un hombre puede pedir a Dios, este es en Santiago 1:5, que un hombre puede pedir a Dios y recibir una respuesta. Y así que lo hizo. Lo que vino fue la luz y una nueva dispensación para prepararse para la segunda venida de Jesucristo. Y estas son las palabras tomado de la experiencia de José Smith cuando él fue llamado para ser un profeta. Y recuerde desde Adán, Enoch, Noé, Abraham, todos los profetas de una nueva dispensación. Cuando hubo tinieblas, el Señor tuvo que revelarse al hombre otra vez para restablecer la luz. Y este es lo que vamos a leer aquí. José Smith, la primera visión. Una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí, porque él se fue al bosque donde él vio a su madre orando en privado en un bosque al lado de su casa, y él se fue allá al mismo lugar para intentar de orar a Dios
en voz alta, de hablar directamente a Dios con su pregunta de qué iglesia de juntarse. Entonces él dice que cuando cuando él estaba haciendo esta oración, que apareció una luz que más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado, porque Satanás intentó de atacarlo para que él no pudiera escuchar. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Entonces recuerde que el Padre dijo cuando los apóstoles Pedro, Santiago, Juan, cuando ellos estaban con Jesucristo en el monte de transfiguración, el Padre dijo más o menos igual, este es mi Hijo amado, escúchalo. ¿Y por qué? Porque el Padre ha dado a esta tierra a su Hijo Jesucristo para dirigir. Entonces, él quería que José hablaba con, hablaba con Dios, con Jesucristo. Entonces, había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, porque imagínense si uno estaba en esta situación y dos personajes aparecen más brillante que el sol enfrente de él, claro que toma un tiempo para él recuperar su sentido, ¿no? Pero, por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta este momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y cuál debía unirme. Se me contestó, ese es Jesucristo, se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todos estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero sus corazones lejos están de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Entonces, él, en mi opinión, no está diciendo que esos hombres eran inicuos o eran intentando hacer lo malo o nada así. Es solo que ellos honraban a Dios, pero no buscaban a Dios por respuestas. Es como si uno quiere ser un ingeniero, tiene que ir a una universidad y estudiar con otros ingenieros para aprender de cómo ser un ingeniero. Pero en estos días los hombres no se fueron a hablar con Dios para entender lo que ellos debían enseñar a la gente. Por eso hubo miles de diferentes iglesias, cada uno haciendo sus propios credos de acuerdo con su propio conocimiento, no por hablar con Dios o no por preguntar a Dios. ¿Okay? Y José Smith solo tuvo 14 años, era muy pobre, de una familia muy humilde, y él no era un profesor de nada, casi no tenía la habilidad de ir a la escuela. Pero el Señor escogió a él, aunque él no tenía los accesos a las cosas buenas del hombre. Él era una persona elegido por Dios antes de su nacimiento, como todos los profetas. Entonces, de nuevo me mandó, que este es Jesucristo, que no me uniera a ninguno de ellos, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas, mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Y podemos recordar que también cuando Moisés
primera vez habló con Dios, él se sintió también completamente sin fuerza después de tener esta visión. Entonces, este se llama la primera visión, y Dios empezó a hablar a sus profetas otra vez. Y José Smith, bajo la dirección de Jesucristo, estableció otra vez la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en la vida. Y él y su hermano fueron asesinados, y él solo tuvo 39 años, pero él hizo una obra increíble, grande, para restablecer todas las verdades del Señor para los hombres, y se encuentra en la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Y entonces Dios había hablado al hombre una vez más. Él no fue bien recibido como todos los profetas antes de él, tampoco lo fueron. Entonces, yo sé que eso es verdad, que pasó, y siento que es importante que nosotros pensamos en esto. Lo importante es de seguir a Dios y a sus profetas, porque ahora en el mundo hay profetas. Presidente Nelson es el profeta ahorita en estos días, y cuando él muere va a haber otro profeta. Y ya tenemos los 12 apóstoles en la iglesia, tenemos todas las cosas que la antigua iglesia de Jesucristo, que fundó los apóstoles a tiempo de Jesucristo, ya está otra vez aquí en la tierra. Ojalá que se guste de esto, y esto diga en el nombre de Jesucristo. Amén.